Hola a todos, bienvenidos a Razonemos con las Escrituras, un programa de lecciones bíblicas de temas prácticos y doctrinales cuyo fundamento de análisis es la Biblia. Buenas noches, amados. Bendiciones a todos los que están aquí, a los que vengan en camino, que hayan tenido algún inconveniente y definitivamente que a todos a los cuales este estudio de una manera u otra les llegue y lo puedan aprovechar también. En el curso Cómo mantenerse fiel, decíamos la semana pasada, estuvimos viendo 10 lecciones que tenían que ver con diferentes aspectos de la vida cristiana que debe desarrollar alguien que se considera servidor de Cristo, que quiere ser un fiel servidor de Cristo y que quiere mantenerse así hasta que Cristo venga, que quiere mantenerse así aunque eso le cueste incluso la vida. Y por eso entonces vimos todo ese tipo de lecciones de ame a la iglesia, no deje de congregarse, cásese con un cristiano, tome las decisiones correctas, viva una vida centrada en Cristo y el resto de temas que estuvimos tratando durante todos estos meses o semanas. El día de hoy, en esta noche, quiero compartirles un tema que cierra ya el círculo de cómo mantenerse fiel, que es una conclusión que va muy apropiada a todo lo que hemos estado hablando y que es importante que estos puntos los recalquemos y los enfaticemos para que estas lecciones, como decíamos, no se olviden jamás. Tiene verdadero propósito y verdadero sentido hacer todo lo que hemos hecho todo este tiempo si verdaderamente esta palabra la vamos a atesorar en el corazón. El tema para esta noche, como han podido ver acá en la pizarra, tened cuidado, no sea que caigáis. Tened cuidado, no sea que caigáis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el problema en la Biblia es principalmente uno: el pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Dios completó la creación, Génesis capítulo 1, versículo 31, dio su opinión divina, su parecer acerca de todo aquello que Él había creado. Y mirando todo eso que había creado, dijo que aquello era, Génesis 1:31, bueno en gran manera. Pero la serpiente entró al pacífico huerto de Dios, al paraíso que había creado para el hombre y para la mujer, y ésta entró para tentarlos, para que comieran, como sabemos, del árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer observó el árbol y dice la Escritura, Génesis capítulo 3, que era bueno para comer. ¿Y a qué se refiere esta expresión? Se refiere a la codicia de la carne. Su estómago, su paladar tuvo una reacción hacia lo que tenía frente a ella. Pero no solamente vio que era agradable para comer, sino que era agradable a los ojos. No solamente pensó que era un alimento que podía degustar bien, que podía ser delicioso, sino que los ojos veían aquella fruta que desconocemos específicamente cuál sería. No queremos ni saber siquiera si sigue entre nosotros o era muy particular del Edén, pero el punto es que era sumamente llamativa a los ojos. Esto es la codicia de los ojos. Y además, para culminar, vio que el árbol era agradable para adquirir sabiduría, para tener un conocimiento que hasta ese momento era exclusivo de Dios. Esto es el orgullo o la vanagloria de la vida. Ella tomó del fruto del árbol y lo dio a su marido que estaba con ella, quien también comió y se hizo culpable de este pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y a través de la historia del pueblo de Dios, el peligro de abandonar el mandamiento de Dios, de menospreciar el camino que nos lleva a la vida,
para seguir una propuesta que al principio parece muy agradable en estos tres sentidos, pero como diría luego el proverbio, su final es la muerte. La apostasía ha estado siempre presente, la desviación de la fe, la desviación del mandamiento de Dios, el tener esa tentación de tomar otro camino, de supuestamente tomar algún atajo para llegar a ese propósito o a esa meta. Siempre eso ha estado presente en cada etapa, en cada parte de la historia del pueblo de Dios, sin importar si era en la era patriarcal, sin importar si era durante la peregrinación de Israel con Moisés o de la estadía de Moisés ya como nación en la tierra que fluía leche y miel, o incluso la iglesia desde sus inicios y también en la actualidad. Siempre ante el mandamiento de Dios está la invitación del diablo de hacerlo diferente, de decir que Dios nos está negando algo que debemos tener por derecho, que Dios nos está engañando, que de alguna manera su palabra nos desvía de las cosas buenas que nos vamos a perder si obedecemos a Dios. Esa invitación siempre ha estado allí. Por eso Isaías dijo en el capítulo 5, en el versículo 13 de su libro, hablando a ese pueblo de Israel, le compartió las siguientes palabras. Recuerden que los textos están acá. A medida que vamos leyendo, ya usted sabe cuál es el que viene para que estemos más prestos en el momento de la lectura. Isaías capítulo 5, versículo 13, por favor. Sigue Oseas 4:6. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Así es, dice, mi pueblo ha caído en cautividad porque le faltó conocimiento. Y un pasaje paralelo de Isaías 5:13 es Oseas capítulo 4, verso 6. Sigue Jeremías 2:32. Vamos a despertarnos y ponernos activos en la lectura. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Primero decía Isaías que el pueblo había caído en cautividad porque le faltaba entendimiento o conocimiento. Ahora complementa Jeremías diciendo que no solamente ha caído en cautividad, sino que ha sido destruido precisamente por la misma causa, porque le ha faltado conocimiento. Y Jeremías Oseas, ¿no? Y Jeremías declaraba en 2:32 lo siguiente. Jeremías capítulo 2, versículo 32. Sigue Amós 8:11. Servid a una virgen de sus adornos o una novia de su atavío, pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Así es, dice, comparando, ¿acaso cuando una mujer va a casarse, acaso ella se olvida de cómo debe ir ataviada a su boda? De hecho, en el día a día, ¿acaso alguna mujer? Bueno, quizá en algunos casos pareciera que sí, pero lo normal, vamos a hablar de lo estadístico, sale a la calle sin mirarse primero en el espejo, sin ver cómo va vestida, sin ver si va peinada, si lleva sus prendas, sus joyas. Siempre al salir va a tratar de ver en qué condición va a la calle. Si se va a casar, pues de hace meses, incluso años, ha venido preparando cuál va a ser su vestido, cuál van a ser las prendas, cuáles son las cosas tradicionales que tiene que llevar. Y es una preparación rigurosa, y a medida que se acerca esa fecha, mucho más. Pero dice Dios, pero mi pueblo, que debería tener el mismo cuidado, la misma diligencia, él se olvida de mí. Finalmente Amós, en el capítulo 8 y el verso 11, nos dice lo siguiente, en una época en la que había una gran hambruna en la nación. ¿Cuáles son las palabras del profeta Amós? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Así es, habría un periodo
en el cual las personas ya no iban a recibir palabra de profecía, ya no iban a tener profetas constantemente exhortándoles y anunciándoles lo por venir, sino que vendría un tiempo de silencio en el sentido de revelación. Si alguien quería conocer la voluntad de Dios, tenía que hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora: ir a la ley y a los profetas. En este caso, nosotros vamos buscando las palabras de Cristo y de los apóstoles y de los hombres inspirados que escribieron el Nuevo Testamento. A algunos les sorprende hoy que nosotros, para tener conocimiento de Dios, no pidamos revelación sobrenatural, no pidamos que descienda el Espíritu Santo y nos dé aquel don de ciencia o de conocimiento del que hablaba el hermano el domingo. Pero es que nosotros estamos en una condición similar a la que vivió el pueblo de Israel en ese intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hubo 400 años o alrededor de 400 años en los cuales el pueblo de Israel no recibió ningún tipo de revelación sobrenatural. Todo lo que querían aprender de Dios, tenían que buscarlo en los sagrados escritos. Y no dejaron de ser pueblo de Dios, y no dejó Dios de administrar su pueblo, y no dejó Dios de seguir con su providencia cuidando de aquella nación, y no dejó de cumplirse su voluntad solo porque no hubiese algún tipo de comunicación sobrenatural, dígase profecía, dígase predicación o enseñanza inspirada por el Espíritu Santo, porque no se escribió algún otro libro del Antiguo Testamento. Siguieron yendo al testimonio escrito, y ese testimonio le siguió hablando con la misma autoridad que los profetas le hablaban en persona. Nosotros también hoy, cuando abrimos la Biblia, buscamos ese conocimiento porque no queremos tropezar y caer. No queremos perder los privilegios espirituales que ya hemos ganado. Y esa hambruna que hubo en esos 400 años es la hambruna que hay hoy en nuestros días. La gente quiere saber cuál es la iglesia del Señor. La gente quiere saber cuál es la verdad que salva. La gente quiere saber en dónde pueden encontrar comunión con el Padre y con el Hijo. Y el único lugar al que se les puede remitir es a la palabra de Dios. No le va a hablar Dios desde una nube, no les va a hablar desde una imagen, no les va a hablar desde el mar, no les va a hablar de ningún lugar o fuente que no sea el de las Sagradas Escrituras. El que no entienda esto, el que no acepte esta manera de Dios de tratar con el hombre en esta era, para él son las palabras que se encuentran en Juan, capítulo 15, versículo 6, el cual dice: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Así es. Y la única manera de que alguien permanezca en Jesús, en un mundo lleno de grupos religiosos, de doctrinas diferentes y contradictorias, es que la persona cierre sus oídos a los dogmas, a los credos, a las tradiciones, y acepte solamente lo que enseña la palabra. El hombre espiritual es un hombre racional, y el hombre racional llega solamente a las conclusiones que estén garantizadas por la evidencia. Y la evidencia tiene que ser la palabra de Dios correctamente interpretada. Y una de las principales reglas de interpretación bíblica es permitir que la Biblia se explique a sí misma. Mi idea, mi perspectiva no puede estar nunca por encima de lo que la misma Biblia enseña. Por lo tanto, el hombre que no quiere tropezar, el hombre que no quiere caer, el hombre que quiere ser fiel, va a estar muy atento a la palabra de Dios. Por eso Pablo y Bernabé exhortaban a la gente en Hechos capítulo 13, versículo 43, a perseverar en la gracia de Dios. Judas también amonestaba a los hermanos en el versículo 21 de su carta diciendo:
conservaos en el amor de Dios. Siempre ha habido advertencias contra la apostasía y exhortaciones a la fidelidad en los tratos de Dios con los hombres a través de las distintas épocas. Por lo tanto, hermanos, mis amados, la primera exhortación de esta noche la hemos titulado o subtitulado acá dentro de nuestra lección: vencer la tentación. Porque iniciamos en nuestra introducción hablando acerca de esto, de la tentación como la presentó Satanás delante de Adán y Eva, del hombre y la mujer que no tenían pecado, que estaban en un entorno perfecto, con todo lo que necesitaban, con un trato de Dios, como siempre, magnífico, un trato de Dios personal. Dios hablaba directa y personalmente con el hombre. Dios le había provisto todo cuanto necesitaban. Dios les había dado a ellos todo lo que Él sabía que al hombre lo podía hacer feliz. Pero Satanás vino y con una tentación que atacó 3 aspectos del pensamiento y de la actitud humana, derribó la fe, derribó la lealtad, derribó la confianza que Eva, en primer lugar, le tenía a Dios, y lo sustituyó con el deseo de hacer lo que querían, lo que en el momento les agradó, muy por encima del mandamiento de Dios. Satanás apeló a través de su tentación a la codicia de la carne, a la codicia de los ojos y a la vanagloria o al orgullo de la vida, depende cómo lo diga nuestra versión allá. Pero ¿sabe qué? No solamente esto le pasó a Adán y a Eva. Jesús también fue tentado de la misma manera en la cual fue tentado el hombre cuando cayó. Después de que Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches, Satanás el tentador vino a él y le dijo, usted conoce Mateo capítulo 4, Satanás vino a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Había un deseo de la carne al cual Satanás va a apelar a la codicia de la carne. Su cuerpo deseaba comer, por lo tanto por allí empezó Satanás. Si eres hijo de Dios, ¿qué haces aguantando hambre? ¿Qué haces con esa debilidad por no alimentarte? Si tú eres el Hijo de Dios, tienes el poder, úsalo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, hermanos, respondió y le dijo, citando la Escritura, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Entonces, hermanos, Satanás lo tomó y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Y Satanás luego le cita allí la Escritura para mostrarle que si lo hacía, pues había una promesa de que Dios lo iba a proteger. ¿A qué estaba apelando Satanás en esta ocasión? Satanás estaba apelando a la vanagloria de la vida. Jesús respondió a esta tentación, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. Y nuevamente, como lo sabemos, Satanás lo toma y lo lleva a un monte muy alto. Y allá le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Satanás le dijo, en una de las frases más temerarias que pueda haber en la Escritura, una que demuestra cuán atrevido puede ser el diablo, para haberle dicho al Hijo de Dios, a Dios mismo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Al mostrar a Jesús los reinos de este mundo y la gloria que estos manifestaban, Satanás apeló a la codicia de los ojos. Pero Jesús respondió, vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Como Adán y Eva fueron tentados a través de la codicia de la carne, de la codicia de los ojos y de la vanagloria o del orgullo de la vida, así también fueron las tentaciones que se presentaron ante nuestro Maestro y nuestro Señor. Al principio, el hombre miró hacia abajo y hizo caso de la serpiente. Pero en el caso de Cristo, Él miró hacia arriba e hizo caso de la voluntad o de la palabra de Dios. El hombre se entregó a la tentación y cayó. Como resultado de esto vino la muerte. En cambio, Jesús resistió a la tentación y manifestó el camino que nos lleva a la vida. En cada ocasión, Jesús se apoyó en algo que es clave si nosotros queremos tener el cuidado suficiente para no caer. En todas las ocasiones, Jesús se apoyó ¿en qué? En las Escrituras. Toda tentación la resistió apoyándose en la palabra de Dios y respondió a la tentación del diablo diciendo: escrito está. Por eso, en otro pasaje que también conocemos muy bien, como es el Salmo 119, verso 11, Salmo 119, verso 11, el escritor nos dice lo siguiente con unas palabras que debemos recordar siempre. Salmo 119, verso 11, por favor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras que el hombre retenga la palabra de Dios en su corazón y se sujete completamente a ella y permita que ella tenga esa influencia sobre él, será capaz de resistir cualquier tentación que venga de Satanás y encontrar, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, encontrar una salida. Dios siempre va a dar una salida a la tentación, pero no vamos a encontrar esa salida, obvio, si primero, como Jesús, no hacemos lo que Él hizo. Si primero no permitimos que la palabra de Dios sea la que influya y la que domine nuestra vida. El apóstol Pedro nos advertía en 1 de Pedro 5:8, pasaje que también conocemos muy bien, que el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, en el libro de Santiago se nos da una preciosa promesa. Santiago capítulo 4, versículo 7, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y sigue Mateo capítulo 4, versículo 11. Por favor, Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La lucha será fuerte, la lucha será encarnizada, creo que así es el término. Pero hay una promesa. Si resistes, aunque él es atrevido, aunque él es insistente, aunque él es astuto, pero cuando le resisten, dice la Escritura, que él huye. De hecho, en el momento en el que Jesús derrotó al diablo, ¿qué nos dice en la Escritura? ¿Cuál fue la reacción de Satanás? Mateo capítulo 4, versículo 11. Entonces el diablo le dejó. Así es. Gracias, hermana. Segundo, hay que mantener la vigilancia. Hay que mantener la vigilancia. Dios nos ha dado una amplia cantidad de advertencias acerca de los peligros que nos acechan. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, lo siguiente. 1 Corintios 10, 12, sigue 2 de Pedro 1, 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme,
tenga cuidado, dice esta versión, no sea que caiga. Este es el texto que nos regaló el título de la lección hoy. Cualquiera que crea que va a estar firme, tenga cuidado. Tenga cuidado porque todos estamos propensos a caer. Y el apóstol Pedro, ¿qué nos dice en 2 de Pedro 1:10? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Un texto que ya estuvimos viendo en nuestras lecciones, que si el hombre no tuviera la posibilidad de caer, la posibilidad de desviarse del camino como hemos estado estudiando en los seminarios, no existiría textos como este. ¿Para qué tanta advertencia de que el que está firme puede caer? ¿De que debemos guardar estas cosas para no caer? Si es supuestamente imposible que aquellos que han sido seleccionados por Dios se aparten del camino. Hasta la Biblia nos exhorta, Hechos 8:22, hasta la Biblia nos exhorta qué debemos hacer en el caso de que el hombre al final, en su debilidad, termine cayendo, aunque sea un cristiano, aunque sea una persona fiel. Si llega a fallar, hay incluso provisión para él en ese caso. Hechos 8:22, que también lo estuvimos viendo en estas lecciones. Sigue 1 de Juan 1:8. Por favor, Hechos 8:22. Arrepiéntese pues de su maldad y ruegue a Dios si quizás te seas perdonado el pensamiento de tu corazón. Así es, este hombre se acababa de convertir y cayó, pero no quedó perdido eternamente en el momento, sino que se le dio una provisión. Pues, si te arrepientes de tu maldad y ruegas al Señor para que Él perdone el deseo o la intención de tu corazón. Sería demasiado tonto, hermanos, que supongamos que el hombre no puede caer o pecar o apostatar, cuando son muchos los pasajes que mencionan que sí es posible esto. De hecho, el apóstol Juan en su primera epístola nos dice claramente en el capítulo 1 y versículo 8 lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Sigue Hebreos 3:12. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que nunca vamos a caer, si creemos que nunca vamos a fallar o nunca nos vamos a apartar del camino, nos estamos engañando. No está la verdad en nosotros, porque Dios nos ha advertido a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de Jesús mismo, que todo el que está en el camino de Dios va a ser tentado, va a ser invitado, va a ser desafiado, y por lo tanto la preparación tiene que ser diaria, constante, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, sin descanso, mientras que estemos en el camino de nuestro Dios. Nosotros enfrentamos las mismas tentaciones, pruebas y tribulaciones que han enfrentado al pueblo de Dios en todas las épocas, como decíamos al principio. El apóstol Juan también en su primera carta, vamos allá por favor, en el capítulo 2, en los versículos 15 al 17, nos habla de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 al 17, donde precisamente menciona esas tres avenidas a través de las cuales la tentación termina dominando al hombre. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 al 17, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es, este pasaje específicamente define el catálogo de las tentaciones que han desafiado al pueblo de Dios en toda época en el pasado. La codicia de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia o el orgullo de la vida o la vanagloria de la vida.
Estos elementos estuvieron presentes en Edén, como lo vimos hace un momento. Y estas categorías fueron presentadas delante de Jesús en el desierto. Y estos mismos componentes están presentes en nuestros días. Y debemos reconocerlos y debemos resistirlos en nuestros días. Aquellos que se aferran a la codicia de la carne, Pablo tiene una palabra para ellos en el capítulo 8 de Romanos y el versículo 13. Para los que son tentados en la codicia de la carne, Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, les da una exhortación. Sigue segunda de Pedro 2:14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es. Si le das el gusto a la carne, sepa que lo que viene a continuación es la muerte. No simple y llanamente una dificultad, un problema. No, es que viene algo serio. Si viven según la carne, sepan que van a morir espiritualmente. Recuerde que estas palabras de Pablo son similares a las palabras de Dios en Edén. Porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Adán y Eva no le creyeron a Dios. Y ya sabemos cómo están las cosas desde entonces. Hoy Dios nos está dando la misma advertencia porque enfrentamos el mismo tipo de tentación. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquellos que sucumben ante la codicia de los ojos, Pedro habla sobre esto en la segunda carta, el capítulo 2 y el versículo 14, por favor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seduce a las almas inconstantes. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así es, tienen los ojos llenos de adulterio, dice, y por eso nunca cesan de pecar, es decir, son víctimas de la codicia de los ojos. Y en el 15, sigue hablando acerca de ellos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Bien, ¿qué le parece? Dice en el 15 que debido a esa codicia de los ojos, a que se han dejado dominar por ella, abandonaron el camino recto y se han extraviado. Precisamente esa es la definición de apostasía. Extraviarse abandonando el camino recto. Pero quizá en ese tiempo, como ahora, no hay una vía más seductora para el pecado que la vanagloria de la vida. Si nosotros, por ejemplo, vemos el caso de Diótrefes en la segunda carta de Juan, en los versículos 9 y 10, se nos dice que él parloteaba palabras contra Juan y los demás porque él quería sobresalir. Hablaba cosas maliciosas de Juan porque él quería desautorizarlo para colocarse él como la principal referencia. No sé si solamente de su congregación, sino quizá también en aquella región que visitaba el apóstol. Versículos 9 y 10 de la segunda carta de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque entonces no es la segunda. Entonces dice así. La tercera, disculpen, tercera de Juan, los versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas
contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibir se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así es, dice que él quería sobresalir y para eso trataba de minar la reputación de Juan y de los demás. Él quería sobresalir, quería ser importante. Estaba preso de la vanagloria de la vida o del orgullo de la vida. Pablo por esto amonestaba a todo hombre en Romanos capítulo 12, versículo 3. Nadie debe tener o nadie debe pensar en un más alto concepto de sí que el que debe tener. O esta versión dice, a no pensar más alto de sí que lo que debe pensar. Entre los peligros en los postreros días, que habría en los postreros días, el apóstol advierte que los hombres serán, 2 Timoteo 3, 1 al 7, amadores de sí mismos, jactanciosos, impetuosos, envanecidos, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Aún en la selección de ancianos, hermanos, la Biblia dice que debemos tener cuidado de no elegir a alguien que carezca de experiencia y de madurez. ¿Por qué? Porque luego dice, 1 Timoteo 3:6, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Como decía, quien se terminó convirtiendo en un retador de Dios, un atrevido, un supuesto rival que no lo es, pero que sí ha provocado mucho daño en esta batalla que inició no sé hace cuánto tiempo, pero que lleva ya miles de años y en las cuales muchos humanos, muchos seres humanos, muchos semejantes han terminado cediendo a la invitación de Satanás y abandonando a nuestro Señor. Por lo tanto, la invitación que ya cierra este círculo es: manténgase fiel. En el punto número 3, manténgase fiel. La motivación, mis hermanos, es importante para mantenerse fiel a Dios. Debemos desear hacer las cosas correctas. Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 6, dijo que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pedro declara en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El mismo apóstol también exhortaba en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mantenerse fiel al Señor requiere de un esfuerzo consciente. No es algo automático, no es inherente en nosotros. Debemos poner todo nuestro esfuerzo y estar conscientes de que requiere ese esfuerzo. Debemos estar al tanto también de las artimañas o de las estrategias de Satanás. Debemos resistir al mal y hacer el bien. Debemos estar motivados a obedecer al Señor y seguir su voluntad. Debemos ser estudiantes de la palabra y permitirle a la palabra que sature nuestras mentes y nos conduzca, nos dirija y guíe en todas nuestras decisiones. Debemos enfatizar frecuentemente la necesidad de que la iglesia se mantenga fiel al Señor. En esta serie de lecciones hemos enfatizado la importancia de la fidelidad a Cristo de parte del cristiano como individuo, del cristiano individual en cada una de las facetas en que desarrolla su vida terrenal. Después de todo, la única manera de que la iglesia como un todo sea fiel al Señor o sirva fielmente al Señor es que cada miembro individual entienda, comprenda y asuma con todo gozo su responsabilidad de cumplir
con Dios, porque esa responsabilidad es directa con nuestro Padre. Recomendamos que los hermanos tomen este material, lo repasen, lo estudien, lo vuelvan a analizar, lo compartan con otros, porque todo hijo de Dios que tiene la ferviente esperanza de ir al cielo, lo logrará, llegará hasta allí, solamente si se mantiene fiel, pero fiel hasta la muerte, como dice el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Que el Señor nos permita ser de ese tipo de siervos. Que el Señor les bendiga. Amén. El león